Listo, continuamos lo que estamos viendo. Estamos en el modelo, ¿verdad? Del marco teórico. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Ustedes, lo importante ahora en la clase es que, a ver, hay un mensaje aquí en el chat, déjenme ver qué dice. No veo que... Bueno, les decía, porque hay aquí un mensaje en el chat. Ya volvieron, perfecto, bien. Entonces, les decía, ahora lo que hace falta es entender el concepto. Después ya ustedes, como van a tener los documentos, ya ustedes se sientan y los analizan. De inicio yo les voy a dar este modelo de marco teórico conceptual, pero voy a buscar otros modelos con otros temas, con otras investigaciones para que ustedes se guíen. Lo que hace falta, hay alguien con el micrófono abierto, que hay un ruido ahí que se siente como de televisión o algo. Hay que cerrarlo porque si no crea interferencia. Les decía, les voy a dar otros modelos para que ustedes puedan desarrollar el marco teórico conceptual. Fíjense cómo se usan los diferentes tipos de citas. Hay un documento aquí que yo les tengo, que está genial, voy a salir de aquí, que es el resumen de APA de 2020. Déjenme ver por qué. Manual de publicaciones. No sé por qué no me está apareciendo aquí. Voy a un momentito a abrirlo aquí. A cerrarlo. Ahora me aparecerá. Aquí está. ¿Ven? Este documento yo se los voy a pasar también. Aquí estaría. Guía resumen del estilo APA. Séptima edición que es 2020. ¿Ven? Está súper actualizado. Es lo último. Tiene incluso todos los formatos. Claro, este formato es el de APA. La universidad tiene, con respecto a margen y todo, una precisión que después la vamos a hacer. Pero lo que me interesa sobre todo, las tablas, las citaciones, ¿ven? Aquí usted tiene la cita. ¿Cuándo usar citas directas y no parafraseo? Una cita directa de fuente con números de página, de fuente sin números de página, citas cortas, citas en bloque, citas de participantes en la investigación. Entonces, aquí tiene todo. En este documento usted tiene todo para guiarse a la hora de hacer su redacción. ¿Ven? O sea que no van a tener problemas por material para poder hacer su trabajo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si volvemos al modelo del marco teórico, ¿verdad? Eso es lo importante. Usted, cuando yo digo que usted crea un diálogo con los autores, es eso. Para Tejada Díaz, es la etapa en la que el estudiante adquiere de forma consciente, y entonces ahí explica. Pero también Delgado explica para Moreno, así usted va estableciendo un diálogo con con ese marco teórico conceptual, con esos elementos que usted encontró en diversos autores. A partir de ese esquema que usted hace, es muy importante hacer un esquema. Y cuando hablamos de un esquema, puede ser, ¿verdad? Un esquema como ustedes han aprendido a ser organizadores gráficos en expresión oral y escrita. Puede ser un mapa mental, puede ser un mapa conceptual, ¿verdad? O puede ser un esquema numerado, como este, por ejemplo, como este del perfil. Como este del perfil. Los elementos de mi marco teórico conceptual son 1 tal cosa, 2 más cual cosa, y así va haciendo su esquema. Y ya usted sabe que este orden va de lo general a lo particular. Y ese es el orden que usted va a seguir. Voy a salir de aquí a la hora de plantearse, ¿verdad? Su marco teórico en cuanto al orden. Fíjense, él va a partir, si, para hablar de formación científica y de un modelo de formación científica, él va a partir de lo más general
que es cómo los seres humanos llegamos al conocimiento de la realidad. Y termina en elementos que ya, vamos a ver, por ejemplo, cuando termina, quita la bibliografía, en la pedagogía para el aprendizaje autónomo, por ejemplo, él termina ahí. Siempre de lo general a lo particular. ¿Alguna duda con respecto al marco teórico? Ya les dije que lo importante es ahora comprender de qué estamos hablando. Ya después se sientan con los documentos y van. Entonces, comenzando, lo primero es hacer su esquema y después hacer su redacción. Como decía alguien, creo que fue Raiza, ¿no? No estamos hablando de un listado de conceptos, ¿verdad? Estamos hablando de una serie de conceptos ordenados en los cuales usted escribe, dialoga con los documentos que ha encontrado. Según esto, vamos a partir de definir este concepto. Hay varios autores que definen este concepto, pues estos son los autores que hemos seleccionado. Incluso puede decir, de todos los autores que hemos seleccionado, los investigadores consideran que el concepto que más tiene relación con la investigación que se está realizando es este, por esto y por lo otro. Eso es lo que estamos hablando. Ese es su marco teórico conceptual. Y no tiene una extensión determinada, porque a veces me preguntan, ¿cuántas páginas son? No hay una cantidad de páginas determinada. Depende de la investigación de cada cual y lo que cada cual considera importante que debe poner en su investigación. ¿Se comprende? ¿Estamos claros? Sí, listen. Ya, genial. Lo importante es entender la idea. Después se quedan con los documentos y van revisando. Ahora, vamos a este documento. Ya tenemos claro lo que es nuestro marco teórico conceptual. Dime. ¿Cuántas hojas debería tener un marco teórico conceptual? Acabo de decirlo, no hay extensión. Depende de la investigación de cada cual. Depende de lo que cada cual considere importante colocar en su marco teórico conceptual. Mira, teorías, teorizaciones, conceptualizaciones, conceptos en los cuales tú te vas a apoyar. ¿Cuáles son esos conceptos? Eso lo decides tú, depende de ti, de la investigación. ¿Verdad? ¿Cuál es tu tema, por ejemplo? ¿Cuál es tu objetivo general, tu problema formulado? Cualquiera de ellos. La que me preguntó de la extensión de del marco teórico, ¿cuántas páginas? ¿Quién es? Que me diga cuál es su tema, por ejemplo. Soy yo, ahorita le digo. ¿No te lo sabes de memoria, hijita? Tú no sabes de qué no me lo estás sé. investigando, pero no es que me digas la redacción. Dime, mi tema es sobre tal cosa. No necesito la redacción. Capacitación estratégica empresarial. Ya, una capacitación, ¿verdad? Tú estás enseñando una capacitación, ¿verdad? Estás haciendo una propuesta de capacitación. Sí, exacto. Genial. Entonces, por ejemplo, ahí tú tienes que ver, eso es para adultos, ¿no? Sí. Ya. Concepto de capacitación. ¿Qué cosa es capacitación? ¿Qué cosa es enseñanza de adultos? Andragogía, que es la enseñanza para adultos. Todos esos son conceptos que hay que esclarecer. Es decir, no tengo que hacer sobre el tema que es planificación estratégica, sino sobre capacitación. Claro, porque tú estás proponiendo una capacitación. No, es que tienes dos dimensiones. Tú estás proponiendo una capacitación. Tú tienes que hacer, por un lado, lo que tiene que ver con capacitación y lo que tiene que ver con planificación estratégica. Porque tú estás proponiendo una capacitación, tú estás proponiendo, tu objetivo general es proponer una capacitación en planificación estratégica para pequeñas y medianas empresas. Creo que ese era el tuyo, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Entonces, tú tienes dos dimensiones y eso lo puedes poner, mira qué bonito, en tu introducción. Se ha hecho de lo general a lo particular, pero tiene dos partes el marco teórico conceptual. Una parte referida a qué? A la cuestión de la enseñanza-aprendizaje, a la cuestión de la capacitación en sí. Y otra parte dirigida a la planificación estratégica. Y entonces divides tu marco conceptual en dos partes. Y en la parte de la capacitación o la andragogía pones todas las cosas que tú creas que hacen falta. Y en la parte de
Porque, por ejemplo, tienes que llegar, tu capacitación, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser un curso? ¿Va a ser un curso taller? ¿Va a ser un taller? ¿Te das cuenta cuántas cosas hay que definir en tu capacitación? Y después incluso, ¿esa capacitación va a ser solo presencial o va a ser también con elementos de semipresencialidad? Todas esas cosas son importantes que las definas en tu marco teórico conceptual. Gracias. ¿Viste? ¿Está claro? Sí. Listen, Genial, dime. una consulta. Hace rato nos decía, bueno, en base a todos los conceptos dados, el que más identifica o se adecua a esta investigación es, y tenemos que volver a detallar No, no hay que la detallarlo. cita. No, no hay que detallarlo, pero hablas del autor, es el de Federico Jiménez, ¿verdad? Ah, Ya que, papá, y dices por qué. Ah, ya, ok. ¿Sí? Gracias, Listen. Muy bien. Listo, entonces iríamos a nuestro marco de referencia. Recuerden, tenemos marco teórico conceptual, marco de referencia, idea a defender y marco metodológico. El marco de referencia es muy sencillo. Esto es lo más complejo. Realmente, lo más complejo es el marco teórico conceptual. Si entienden, si logran captar lo que estamos hablando aquí, y cuando revisen el documento, entienden perfectamente de qué estamos hablando y cómo hacerlo, no van a tener problemas. ¿Por qué? Porque esto es lo más complejo. Incluso lo que más tiempo lleva a hacer. Todas estas cosas que vienen a continuación son muy sencillas. Incluso el marco metodológico, ya yo se los tengo diseñado, que lo único que tienen que hacerlo es copiarlo tal y como está. Después entender por qué lo estoy haciendo, claramente. Entonces, marco de referencia. ¿El marco de referencia de qué habla? Del tema que usted está investigando. ¿Verdad? Yo estoy diseñando un estudio de factibilidad para implementar un determinado negocio. ¿Ya? Entonces, ¿eso cómo yo voy a explicar? Voy a explicarlo a través de 3 epígrafes. Yo voy a poner marco de referencia 1.8, no voy a escribir nada y voy directamente marco histórico como epígrafe y abajo voy a escribir. ¿Qué es lo que describe el marco histórico? ¿Cómo ha sido esto? ¿Verdad? ¿Cómo surgió la idea de hacer este negocio? ¿A partir de qué necesidad? ¿Qué se percibió? Imagínense que usted está diseñando un restaurante de comida japonesa en una de estas comunidades donde hay estas empresas japonesas, KAIS y no sé qué, no sé cuándo, que viven personas de Japón. O que algunos han venido de Japón y otros ya han nacido aquí. Entonces usted dice, voy a aprovechar esta oportunidad y hacer un restaurante de comida japonesa o solo de sushi, por ejemplo. Entonces va a ser un estudio de factibilidad en esa población para hacerlo. Entonces, en el marco histórico que usted describe, ¿cómo surgió la idea? ¿Desde cuándo surgió la idea? ¿A partir de qué surgió la idea de hacer este restaurante? ¿Verdad? Porque no existe, o porque el restaurante que existe no hace solo sushi, sino que hace otras comidas. Y por lo tanto, estamos planteándonos de un restaurante que haga solo sushi, pero que lo haga con la mayor calidad. Entonces, ahí, ese es el marco histórico, ¿verdad? Listen, pero no es parecido a la justificación de lo que está hablando. Hay elementos de la justificación, de situación problemática que tú puedes utilizar aquí. ¿Comprendes? Pero es describir un poco cómo surgió esa idea y por qué, ¿verdad? Por qué es importante desarrollar esta idea. Innegablemente, cuando hablamos de un perfil, siempre hay elementos que van de uno a otro, cosas que ya tú tienes hechas que puedes aprovechar y incorporar aquí. ¿Está clarito entonces lo del marco histórico? Porque en la justificación, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con la justificación? Tú a nivel social, por ejemplo, ¿verdad? Hablas de por qué es importante esto. Aquí no estás hablando de por qué es importante esto. Aquí estás hablando de cómo surgió esa idea y cómo ha ido desarrollándose esa idea. Y cómo ahora, en estos momentos, sí tienen todas las condiciones, porque realmente está todo el dinero, está todo el capital para hacerlo. Eso es el marco histórico, que se diferencia un poquito de la justificación social, ¿verdad? Y de las otras justificaciones
porque cuando hablamos de la justificación social, hablamos del aporte, ¿verdad?, que va a tener socialmente esto que estamos diseñando. Aquí en el marco histórico no hablamos del aporte, no hablamos tampoco por qué es importante para el investigador, que es la otra dimensión de la justificación. No hablamos de metodológicamente qué cosa estamos aportando, ¿sí?, ni teóricamente, ni estamos hablando de justificación práctica, qué va a resolver esto, ¿no? Estamos hablando de cómo surgió la idea, cómo ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo esta idea. Ah, esta es una idea incluso de tal persona. Incluso esa persona no existe, esa persona murió, sin embargo esta idea pasó a los hijos. Y entonces los hijos han ido preparándose, han ido reuniendo y en todo el capital para poder hacer este emprendimiento. Es el marco histórico, es contar la historia del problema que tú estás estudiando. Ahora, ese es un ejemplo con un estudio de factibilidad. Pero si fuera, por ejemplo, otra cosa que tú dices, yo voy a proponer un sistema de inducción para esta empresa, una estrategia de inducción, porque hay graves problemas a la hora de seleccionar el personal o compenetrar el personal con la empresa, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, tú de lo que hablas ahí es un poco, en el marco histórico, es cómo ha ido surgiendo este problema. ¿Desde cuándo se dieron cuenta de que hacía falta esto? ¿Por qué se dieron cuenta? Un poquitito te conecta aquí, sí, con la situación problemática que es la realidad que tú quieres cambiar, ¿verdad? A ver, ¿alguien quería hablar? ¿Estaba hablando? Escucho. Yo le decía a Licen, en mi caso, mi tema es las afectaciones de la pandemia del COVID-19 en el rubro económico del turismo. ¿Pondría en el marco histórico cómo se ha desarrollado el turismo o lo del COVID-19? No, en el marco histórico tú pondrías lo del COVID-19 a partir de la información que se tiene. Porque además, recuérdate que esto empezó prácticamente el año pasado, ¿no? No empezó, aquí llegó ahora, pero eso empezó el año pasado. Licen, En el entonces, mundo, ¿no? Espérate un momentito, déjame terminar con ella. Eso terminó el año pasado en el mundo, ¿no? Empezó en noviembre, diciembre en China. Ah, ok, Licen, gracias. Entonces, un poco es la historia de eso, pero además tú puedes incluso referirte a lo que pasó en los años 20 del siglo pasado con la famosa epidemia de gripe española, porque ese es un antecedente histórico importante en tu marco teórico. ¿Qué pasó en el mundo en esa época? Que también fue una pandemia mundial y murieron muchos millones de personas, terminando la Primera Guerra Mundial. ¿Me explico? Sí, Licen, me quedó claro. Gracias. Ya, la otra muchacha que estaba preguntando. le decía, en mi caso, que es indicadores de abuso infantil, tendría que hablar cómo se ha venido desarrollando o por qué es que Los me estudios, ha por ejemplo, interesado el tema. exacto, los estudios que se han hecho por esto, con respecto a esto. Tú hablas de indicadores ahora porque ahora existen, pero ¿cuándo se empezó a estudiar esto? ¿Cuáles han sido los avances? ¿Cómo ha ido desarrollándose, verdad? Los estudios con respecto al tema que tú estás investigando, ¿verdad? ¿Desde cuándo se habla esto? Porque incluso yo te voy a decir una cosa, indicadores de abuso infantil. Antes los padres y los maestros le pegaban a los chicos en los colegios y en las casas, tremendamente, todavía sucede, pero antes era común, ¿sí o no? Pregúntenle a sus abuelos para que vean. Sí, ¿no? Sí, eso es cierto, pero creo Entonces, que ¿desde cuándo? antes no se veía tanta, tal Por vez, eso. crueldad como se ve ahora, siendo que hay más leyes, ¿no? Entonces, exacto, eso es lo que tienes que plantear. ¿Desde O sea, cuándo capaz sí empieza a se veía, considerar? pero no la hacían conocido, por lo que no había la tecnología que hay ahorita. No, claro, y además de eso, no habían, no estaba dentro de las leyes. Era algo como que hasta cierto punto normal. Claro, no con los niveles de violencia de los que estamos hablando. Pero eso de darle nalgada a los chicos, pegarle hasta que lloren y no sé qué y no sé cuánto, eso era común. Y los profesores en la escuela con sus reglitas para darte en las manos y en otros lugares. O sea, esa era una realidad. Ah, pero ¿desde cuándo eso empezó a cambiar? Ahora en la escuela no pueden tocar a un niño
porque hay leyes, porque hay una visión diferente. Ese es el marco histórico, ¿comprendes? Cómo ha venido cambiando esa idea hasta el momento. Y cómo han venido haciéndose estudios para darse cuenta a nivel psicológico de que determinado comportamiento en un niño indica que hay ¿verdad? Un maltrato. ¿Me expliqué? Sí, Lisen, muchas gracias. Ya, perfecto. Ahora, ese es el marco histórico. Te describe el desarrollo en el tiempo del problema que tú estás investigando. Después está el marco normativo. Todo el mundo no lo tiene. El marco normativo depende de que la propuesta que tú estás haciendo esté determinada por leyes, incluso por la Constitución, por leyes, por decretos, por regulaciones, ¿verdad? Que haya a partir de lo que tú quieres hacer. No lo tienen todos, pero hay algunos que sí. Imagínate que tú estás haciendo, vamos a poner el ejemplo del estudio de factibilidad para el restaurante ese tradicional, o un restaurante de sushi, no sé qué, como estamos hablando. En la Constitución no te dice nada de que si puedes hacer o no el restaurante, pero puede haber regulaciones municipales de lo que tú necesitas para que te den la autorización para poner un restaurante, de los gobiernos municipales de ese lugar en específico donde tú vas a hacer, donde tú estás proponiendo hacer tu restaurante. Entonces, ese es tu marco normativo, ¿verdad? Lo que norma tu gobierno municipal para que puedas hacer el restaurante. Todo lo que los papeles que tienes que presentar, todo lo que tienes que hacer, todas las gestiones que tienes que hacer, la cuestión impositiva, todo. ¿Se comprende el marco normativo? No todo el mundo lo tiene. Depende del proyecto, depende de la propuesta. ¿Está claro? Hola. Sí, Lisen, está claro. Ya. Ahora, por ejemplo, imagínense la muchacha que está haciendo las pequeñas y medianas empresas, lo de la capacitación, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Hola. Yo, Lisen. Y Jimena, a ver, por ejemplo, tú no tienes ninguna ley, no hay ningún decreto, nada que regule lo que tú vas a hacer, pero la institución a la que tú, imagínate que tú estás haciendo tu capacitación para la NUR, hipotéticamente, para la NUR. Y la NUR es una universidad que tiene una visión, una misión, tiene una serie de conceptos, de principios, ¿verdad? Entonces, ese funciona como marco normativo. Porque entonces cuando tú haces tu diseño de propuesta de ese curso taller, tú tienes en cuenta los principios y los valores que la universidad plantea. Y a la hora de concebir tu propuesta, tienes en cuenta esos principios y los valores. Por lo tanto, esos principios y valores, como dice aquí, van a condicionar el proyecto que tú estás proponiendo. ¿Me expliqué? Sí, claro. Lo mismo que una ley municipal condiciona tu estudio de factibilidad. Ya. ¿Está bien? Lo mismo Sí. que un plan de marketing está condicionado por la misión, la visión de la empresa. Ese es el marco normativo. ¿Se comprende? Lisen, una Sí. consulta en el caso para el estudio de la comprensión lectora en los niños, ¿vendría a ser en mi marco normativo la ley 070? Exacto, lo que hay en el Ministerio de Educación legalmente, incluso los elementos que puedan haber en la Constitución sobre educación y demás. Ya, Lisen, gracias. Tienes que estudiar en cómo pueden influir estas cosas. Esto es un estudio, no es una cosa que yo te diga, sí, no. Tienes que buscar, revisar los documentos, ¿verdad? Que están a nivel de Constitución, del Ministerio de Educación, de decretos, de leyes, que puedan contribuir a darte cuenta de que hay un marco, ¿verdad? Hay una dimensión
que contiene lo que tú estás haciendo. Recuerden siempre, cuando hablamos de marco, ¿verdad? Marco teórico conceptual, marco de referencia, marco metodológico, piensen siempre en el marco de una fotografía, ¿verdad? Lo que contiene, lo que no deja escapar, ¿verdad? La información. Entonces, cuando hablamos de marco teórico conceptual, estamos hablando de que yo me voy a enmarcar y no me voy a salir de estos conceptos, de estas teorías, de estas conceptualizaciones, ¿verdad? De estas teorizaciones. No me voy a salir de ahí. Si yo estoy haciendo un plan de marketing, no me voy a salir del marketing, no me voy a salir de lo que es un plan, no me voy a salir de los tipos de planes de marketing que existen, no me voy a salir de ahí. Ahora, cuando hablo de marco de referencia, estoy hablando de que yo no me voy a salir de qué cosa, de definir cómo se ha desarrollado este problema que yo quiero resolver a lo largo del tiempo, de definir las normas, ¿verdad? Entiéndase leyes, decretos, disposiciones y regulaciones municipales, no sé qué, o de la institución con la que yo voy a trabajar, lo que condiciona el trabajo que yo voy a hacer en el marco normativo. Y en el marco actual, que faltaba y lo estoy comenzando a describir, estoy hablando de qué cosa. Si en el marco histórico yo describí cómo se desarrolla este problema que yo estoy proponiendo solucionar, en mi marco actual me dice en qué momento está. ¿Verdad? Yo estoy haciendo un estudio de factibilidad para ese restaurante de sushi. Bueno, en estos momentos ya se tiene el local en el cual se va a hacer, se tiene claro toda la dimensión de las refracciones y lo que hay que hacer desde el punto de vista constructivo, se cuenta con todo el capital y hay incluso un cronograma ya de implementación del restaurante. Así podría ser. O nada de eso, porque por eso estoy haciendo el estudio de factibilidad. En estos momentos está con todas las condiciones, pero se está esperando el resultado del estudio de factibilidad para decidir si se hace o no se hace. El marco actual. Por ejemplo, en el caso de los niños, un momentito, de los indicadores de violencia, actualmente los estudios que se han hecho son muy profundos y ya hay una claridad tremenda con respecto a determinados comportamientos que tienen los niños que indican esto. Que ya no hay confusiones, ya no hay posibilidad de no detectar estos indicadores porque en los estudios que se han realizado son muy claros y aportan esto y esto y estos datos. De eso es lo que estamos hablando. La situación actual del fenómeno que usted está proponiendo estudiar. Dime. ¿Alguien me dijo, Licen? Justamente ahí le quería consultar. ¿Se podría decir tal vez en lo del estudio del maltrato de los niños que se han hecho diversas investigaciones, se las cita y luego se dice que hasta el momento ya tenemos cierta parte del proyecto avanzada con estos conceptos? Claro, sí, perfecto. Perfecto. Ya. Gracias, Licen. ¿Ya? Y entonces, el otro elemento, aparte de mi marco teórico conceptual, ya tenemos marco de referencia. Yo les voy a preparar este documento, yo se los voy a preparar en estos días y se los voy a subir a la plataforma y mandar al grupo. Ya de hoy van a salir por aquí después de la clase. Recuerden que yo tengo otra clase después de esta. Yo terminando en la noche o mañana en la mañana, ya le mandaría los documentos con que estamos trabajando aquí, todos estos documentos con que estamos trabajando aquí. Primero lo voy a subir al grupo y los voy a colocar también, creo que en la unidad 3 se los voy a colocar, ya yo les aviso, de la plataforma. Entonces ya tenemos claro marco teórico conceptual y marco de referencia con sus 3 elementos y nos quedaría la idea de defender. Voy a dejar salir de aquí. Nos quedan 10 minutos, nos volvemos a conectar para ver ya la última parte, porque vamos a poder terminar con la idea de defender ahora, pero nos quedaría el marco metodológico, que sería, bueno, ya muy rápido que lo veamos porque ya está hecho el modelo que ustedes tienen que implementar. Lo más complejo de todo lo que hemos visto hasta ahora es el marco teórico, que si ustedes ya logran captar la idea y cuando tengan los ejemplos, entender cómo hacerlo, pues no van a tener ningún problema. Recuerden que tienen que apoyarse con ese resumen APA que le da
toda la información con respecto a las citas. Por ejemplo, este documento ya lo hemos visto en otras ocasiones. Este documento, ¿de qué me habla? De la concordancia, y que esto es una de las cosas que yo les encargué en la revisión de su examen, ¿verdad? Que revisaran la concordancia entre los elementos del perfil. ¿Y esos elementos cuáles? ¿Se está viendo la página que yo estoy compartiendo? Sí, ¿verdad? licenciado. Ya. ¿Estos elementos cuáles son? El tema, la formulación del problema, los objetivos y la idea de defender, que es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, en este caso, mi tema, dificultades en el aprendizaje de los estudiantes de las asignaturas del ciclo común en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, bueno, de la Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Perfecto. Mi formulación, ¿cuáles son las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes? Convierto prácticamente mi tema en una pregunta. Y mi objetivo general, determinar cuáles son las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes de las asignaturas del ciclo común como contribución, y aquí está el qué, el cómo y el por qué, ¿verdad? Del objetivo general. Ahora, después mis objetivos específicos, que no los voy a leer porque ya sabemos, la fundamentación teórica metodológica, el diagnóstico, y después ya lo que tiene que ver en la práctica con la propuesta, ¿verdad? Para poder determinar o para poder proponer, ¿verdad? Si ustedes están haciendo un plan y demás, entonces yo aquí diseño y aquí ya propongo, en el caso de otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora, mi idea de defender, ¿sobre qué yo la construyo? Voy a copiar mi objetivo general, porque esa es la base para construir mi idea de defender. ¿Verdad? Voy a mover esto un poquito aquí, a la otra página, para que no tengamos espacio. Y aquí voy a poner mi objetivo general. ¿Qué dice mi objetivo general? Determinar cuáles son las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes de las asignaturas del ciclo común de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno como contribución a la formación de una base teórica para el diseño de estrategias pedagógicas para la solución de estas dificultades. Ese es mi objetivo general. Ahora, mi idea de defender, ¿qué es? Y voy a salir de aquí un instante, entrar a este documento que estábamos viendo. Idea de defender. Es la idea de lo que tiene que hacer el investigador para resolver su problema de investigación y responder a su objetivo general. Ah, es entonces, ¿qué cosa yo tengo que hacer para poder proponer un plan de marketing? Para poder proponer un plan organizacional, ¿verdad? Para poder proponer una capacitación. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo tengo que hacerlo yo para poder hacer eso de forma exitosa? Salgo de aquí y vuelvo a entrar al documento que teníamos. Entonces, si determinar cuáles son las dificultades de aprendizaje que tienen estos estudiantes es mi objetivo general, yo entonces me planteo mi idea de defender, ¿verdad? A partir de esta estructura que tengo aquí. Se pueden determinar de dónde sale, fíjense, de mi objetivo general, las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes del ciclo común de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, si se realiza una revisión documental, y esto en general para todo el mundo, si se realiza una revisión documental y una sistematización de los diversos estudios sobre esta problemática que se han llevado a cabo en el mundo, Latinoamérica, Bolivia y Santa Cruz, complementándose esta investigación con una investigación de campo para identificar estas dificultades en el desempeño de estos estudiantes en la realidad. ¿Verdad? Aquí yo tengo mi idea a defender. Ahora, miren, por ejemplo, este es otro ejemplo. Esta es una estudiante, ¿verdad? Ella va a realizar un estudio de factibilidad para la implementación en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de una tienda de productos alimenticios saludables con el fin de que la población interesada en estos productos tenga una opción de alta calidad. Ese es su objetivo general.
Entonces, ¿cuál es mi idea de defender? Se puede realizar, ¿ven?, un estudio de factibilidad para la implementación en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de una tienda de productos alimenticios en la ciudad, saludable, con el fin de que la población interesada en estos productos tenga una opción de alta calidad, si se ejecuta una revisión documental y una sistematización de estudios y publicaciones sobre experiencias similares en el mundo, Latinoamérica, Bolivia y Santa Cruz, complementándose con una investigación de campo que permita el establecimiento de los diversos elementos de factibilidad para la puesta en funcionamiento de esta empresa. ¿Se dan cuenta? El mismo concepto general adaptado en cada caso a el objetivo general de cada propuesta, ¿verdad? Aquí es un estudio de factibilidad, aquí es determinar las dificultades de aprendizaje. Pero el concepto de cómo se redacta la idea de defender es igual para todos. ¿Me expliqué? ¿Se vio el ejemplo? Sí, Licen. Nos quedan 3 minutos. Perfecto. Entonces, ese sería, voy a salir de aquí. Este documento yo se los voy a mandar. Les va a servir además para revisar su concordancia. ¿Verdad? Yo les propongo que hagan esto mismo, que hagan una hojita y planteen su tema así como está, su formulación, su objetivo general, sus objetivos específicos, y después diseñen, miren, de esta misma forma, colocando arriba su objetivo, después lo pueden borrar, diseñen su idea de defender. Y que les quede todo así coherente como está en este ejemplo. Aquí tienen un ejemplo desarrollado completamente y tienen otro ejemplo que está desarrollado a partir del objetivo general que les puede dar una idea de la reacción. Fíjense que la metodología de la reacción, los elementos de la reacción son los mismos. Lo que cambia de cosa es el problema del que yo estoy hablando en uno u otro ejemplo. ¿Está bien? Entonces, esa sería, voy a salir de acá, esa sería el elemento de la idea de defender. Ahora, ¿qué me quedaría? Que lo vamos a ver en el tercer momento de esta clase. Nos vamos a volver a conectar, por favor. Nos queda 1 minuto y pico. No vamos a, esta no va a tener la duración de 40 minutos. Yo creo que con 10, 15 minutos ya tendríamos todo claro, ¿verdad? Van 20 minutos a mucho para ver el marco metodológico, que en este caso, ¿verdad? Yo les tengo ejemplos del marco teórico conceptual, ya tienen ejemplo de idea de defender, les voy a elaborar un ejemplo de marco de referencia, pero en este ya tendríamos nosotros el marco metodológico redactado y lo único que necesito es explicarlo, porque tal y como está, ustedes lo van a poner en su perfil, a partir de los elementos que yo les voy a explicar, que está conformado precisamente por los métodos, ¿no? Procesos lógicos, las técnicas e instrumentos que yo voy a usar en mi investigación. Es el cómo. ¿Cómo voy a hacer mi investigación? Hasta aquí me dice qué, ¿verdad? ¿Qué? ¿De qué estoy hablando? Aquí en el marco metodológico ya yo voy a hacer de cómo voy a realizar mi investigación. Hasta ahora estamos captando bien todo, chicos, chicas. Sí, Lisa. Sí, Perfecto. Licen. Genial. Entonces, de todas maneras, la clase se está grabando y eso les permite recuperar la información otra vez si tienen alguna duda, pero también saben que pueden consultarme por WhatsApp en cualquier momento y prácticamente a cualquier hora, porque yo estoy todo el tiempo conectado. Entonces, hacemos lo mismo, dejamos que se grabe, que se convierta la grabación y nos volvemos a conectar. Está a punto de irse ya. Les mantengo informados por el WhatsApp, como hice hace un ratito. No se desesperen, yo les aviso cuando esté entrando otra vez. Y ya con esto terminaremos el avance para que ustedes puedan hacer estos 4 elementos